El Señor tiene propósito para nuestra vida. Eso creo que cada uno lo sabemos y creo que es una pregunta que hacemos a diario. Señor, ¿cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? Un poco la palabra de hoy va a traer un poco de frescura para que nosotros entendamos cuál es el propósito. Por ahí el ser humano es bastante, no quiero decir rebuscado, quiero decir otra palabra, pero no me sale. Es bastante inquieto y pregunta y bueno, ¿sí? Entonces el Señor responde. Dice que tenemos propósito, sí, que hemos sido semillas, somos como semillas en las manos de Jesús, ¿sí? Ese es el primer propósito que tenemos. Somos semillas, somos personas que nacemos y desde que nacemos tenemos un propósito, ¿sí? Solo que ese propósito de ser semilla no lo entendemos. No lo entendemos hasta que no recibimos a Cristo en nuestro corazón. Una vez que recibimos a Cristo en nuestro corazón, ahí la semilla empieza a tener un potencial diferente, ¿sí? Entonces, creo que lo mejor que podemos hacer en este tiempo es buscar ser semilla, pero con el potencial de Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Porque podemos estar sembrados en el huerto y ser una semilla de algo espinoso, y simplemente nos van a sacar del huerto porque no servimos. Podemos ser como una flor, ¿sí? Que su potencial va a ser por una temporada, simplemente la vamos a ver crecer y a la próxima temporada ya no va a estar. Pero también podemos ser una semilla como un árbol, que no solo dé sombra, sino que también dé frutos. Y que esos frutos alimenten y que la sombra resguarde, ¿sí? Nosotros en este tiempo, el propósito de Dios es justamente que seamos como árboles frondosos, que podamos no solo dar alimento, sino que podamos resguardar y ser personas en las cuales los demás quieran estar al lado nuestro, ¿sí? Nosotros tenemos el río acá cerquita, los que todos vivimos en Valentina y muchas veces hemos ido al río y nos queremos sentar al lado de un árbol para tener sombra, para tener resguardo, ¿sí? Me imagino que la gente que nos conoce debería vernos como árboles y que anhelaran estar al lado nuestro, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos darle lo que los árboles naturales nos dan a nosotros cada vez que vamos a algún lugar. Somos semillas en las manos de Jesús y estamos plantados en el mundo. Creo que todos estamos conscientes de que estamos sembrados en el mundo, no estamos sembrados en otro lugar. Por eso el Señor también en este tiempo nos habla de que debemos ser fructíferos, pero en el lugar donde se necesita, que es en el mundo. Nosotros venimos los días domingos, los martes, los jueves a la iglesia y está bueno porque venimos a aprender, venimos a recibir, ¿sí? Pero el Señor nos quiere sembrado en el mundo, nos quiere sembrado allí donde están los problemas, allí donde están las necesidades, ahí nos quiere sembrado el Señor, ¿sí? Esto es un proceso, el ser semilla, somos sembrados y tenemos que pasar por un proceso. Y muchas veces los procesos son dolorosos. Creo que este año la iglesia de Valentina Sur ha vivido un fuerte proceso y duro, ¿sí? Pero el Señor me decía que era necesario. Es necesario que pasemos el proceso, ¿sí? Aunque sea duro, eso es lo que nos va a preparar para la tarea que viene, ¿sí? Ninguna tarea es sencilla, pero tenemos que estar preparados para poder llevarla adelante. Dice que este mismo proceso que sufre la semilla, el de morir, el de romperse y el de empezar a tirar retoño, es el mismo proceso que pasamos nosotros como hijos y hijas de Dios, ¿sí? Nos sembramos en las manos de Dios para el propósito de Dios y después tenemos que empezar a pretender crecer. Y vamos a crecer conforme a lo que el Señor
nos dé para crecer, ¿sí? Yo decía, Señor, a veces me preguntaba, ¿por qué nos cuesta tanto crecer? En lo personal, yo siempre le pregunté esto al Señor, Señor, ¿por qué me cuesta tanto crecer? Y el Señor me decía, porque todo tiene un tiempo. No podemos acelerar el crecimiento de nadie, ¿sí? Si tenemos un chico que tiene 10 años, aunque vos le des 20 kilos de comida por día, no va a crecer más rápido, porque tiene un tiempo para crecer, ¿sí? Nosotros como hijos de Dios también tenemos un tiempo para crecer. Y en ese tiempo es cuando nosotros nos tenemos que mantener firmes. Creo que la enseñanza del tiempo es mantenernos firmes y constantes en los caminos de Dios. Y a veces es difícil, sí, es difícil. Es difícil porque muchas veces hasta uno ha pasado por la mente de uno de alejarse del Señor, de alejarse de la cobertura, ¿sí? Pero lamentablemente sufrimos las consecuencias. Y ese dolor de estar alejado de la presencia de Dios es mucho más grave que el dolor que pasamos en la prueba para que el Señor nos procese y nos dé sabiduría y nos dé capacidades. Creo que a todos nos ha dado capacidades el Señor, dones, para poder en este tiempo ser esas semillas que se convierten en árbol y que el fruto que es nuestros dones, nuestro servicio, todo aquello que nosotros tenemos pueda bendecir a la gente. Hoy una de las cosas que vamos a entender es que nosotros estamos en este lugar para bendecir. Nos toca estar en Valentina Sur, pero donde estemos, en el lugar que nos vamos a estar siendo para bendecir. Bien. Tenemos un propósito de elección. Yo los conozco a la gran mayoría y creo que todos el proceso de elección ya lo hicimos. Todos elegimos por Cristo y decidimos que Cristo ocupara un lugar importante en nuestra vida, ¿sí? Entonces ese proceso, esa primera instancia ya la vivimos, ya el Señor está con nosotros, ¿sí? Y quería simplemente compartirle un pasaje que está en Marcos 16, si quieren buscarlo, ¿sí? Y si no, lo escuchan, que se lo leo. Dice Marcos 16, del 15 al 18. Entonces le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y se bautice será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Propósito de elección. Nosotros tenemos ahí que elegir. Tenemos que elegir creer o tenemos que elegir ser condenados. Nosotros tenemos que elegir ser semillas con un potencial importante adentro o ser simplemente semillas que no vamos a dar nada. Yo a mí, el Señor, yo decía, gracias Señor por el sacrificio que hiciste en la cruz por nuestras vidas. Y Él me decía, sí, pero si vos no elegís por mí, ese sacrificio no sirve de nada. Porque vos tenés la libertad de elegir. Y nosotros tenemos que a diario hacer esta elección, ¿sí? O creemos y somos salvos, o no creemos y somos condenados, ¿sí? Creo que de eso se trata la noticia que la iglesia tiene que llevar, ¿sí? De que Dios hizo un sacrificio enorme por nosotros, pero está en nosotros en dejarlo acceder al Señor a nuestras vidas para que nosotros podamos ser salvos, como dice Él. Siguiendo el pasaje, dice, y estas señales milagrosas los acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada le pase, y si beben algo venenoso no le hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. El mayor propósito que los hijos de Dios tienen es cumplir con esto, ¿sí? Yo cuando leía esta otra parte, yo digo, wow, una vez que creo en Dios me convierto en superhombre. Una vez que acepto a Cristo en mi corazón me convierto en un hombre que tengo superpoderes. Y nosotros de niños siempre deseamos ser aquella figura de superhéroe, ¿no? Y hoy tenemos la oportunidad. Hoy tenemos la oportunidad de que esos sueños se cumplan. Pero un superhéroe de carne y hueso, un superhéroe de que está
ahí expectante a ver qué le pasa a mi prójimo para poder estar con él, ¿sí? Y sabiendo de que Dios me respalda, sabiendo de que Dios está al lado nuestro, sabiendo de que el Señor no va a permitir que nada malo nos pase, ¿sí? Entonces yo en este tiempo los animo a que dejen de ser semillas y que empiecen a romperse, que empiecen a brotar, que empiecen a fructificarse, ¿sí? Y me gustaría que me acompañes en una oración, que cierres un ratito tus ojos y que le podamos decir al Señor lo siguiente: Señor Jesús, en este día, Señor, quiero dejar de ser semilla. Quiero que tu Espíritu Santo, Señor, saque todo el potencial que hay en mí y que, como tu palabra dice, podamos ser árboles frondosos que den fruto y cobijos a muchos. Señor, mira aquí la iglesia de Valentina. Este es el deseo que tenemos en nuestro corazón en este tiempo, Señor. Señor, gracias porque tú nos guiarás, Señor, para que podamos levantar la cosecha. En el nombre de Jesús, amén. Qué importante también es poder entender que podemos tener mucho tiempo transitado en la iglesia y seguir siendo semillas. Qué importante que es poder en este tiempo entender de que si nosotros en nuestro ser interior entendemos que todavía estamos siendo semillas, pretender esforzarnos para poder ser lo que el Señor quiere, ¿no? Que seamos árboles y árboles frondosos. Y una vez que dejamos de ser semilla, uno dice, bueno, aquí se termina. Dejé de ser semilla, ahora soy un árbol frondoso que doy fruto. Y el Señor nos corre un poquito más la meta y nos dice, ¿entendiste que tenés que dejar de ser semilla? Bueno, ahora tu propósito es un propósito de acción. Ahora hay que empezar a moverse, ¿sí? Y el propósito de acción lo podemos ver muy claramente en los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús tuvieron claro ese propósito de acción, por eso durante el tiempo que estuvieron con el Señor Jesús, ellos dejaron de hacer absolutamente todo lo que sabían hacer y empezaron a hacer algo nuevo, que no lo sabían hacer, que era predicar, que era estar cerca de las personas, que era empezar a hacer milagros, a hacer prodigios, ¿sí? Y cuando uno lee la historia y ve el tiempo que pasó entre que Jesús elige a los discípulos y el tiempo en los cuales los discípulos se pusieron fuertemente a trabajar, pasaron 3 años. No pasó mucho más tiempo, ¿sí? Esos discípulos lo que hicieron fue realmente absorber, entender y poner en acción todo lo que Jesús le había dicho que hiciera, ¿sí? Y hoy podemos hacer lo mismo. Nosotros somos tan discípulos como aquellos discípulos que tuvo Jesús, ¿sí? Con distinto nombre, creo que un solo Pedro tenemos. Pedro, bien. Pero cada uno somos discípulos, o deberíamos querer llegar a esa altura, a la altura de los discípulos. En el tiempo de Jesús existieron los discípulos y los seguidores, ¿sí? Los discípulos hacían exactamente lo que Dios querían y lo conocían a Jesús. Los seguidores no, los seguidores iban de vez en cuando tenían una necesidad, cuando le quedaba cómodo a donde predicaba Jesús, iban, ¿sí? Pero la gran mayoría de los seguidores iban por el beneficio que era seguirlo a Jesús. Sin embargo, los discípulos no. Los discípulos lo cuidaban, lo alimentaban a Jesús en sus tiempos cansados, los acompañaban en la oración. Eran personas que se desvivían, ¿sí? Para que el plan que Jesús había traído al mundo se pudiera llevar a cabo. Y es un tiempo en el cual hoy la sociedad es difícil ser un discípulo de Jesús, o me es difícil a mí nada más.
Yo creo que a la iglesia se le está haciendo difícil en este tiempo ser discípulo. Por eso el Señor hoy nos traía para que reflexionemos que el plan de Dios en nuestra vida es que seamos personas dignas e íntegras. Si nosotros logramos ser personas dignas e íntegras, vamos a aprender a ser verdaderamente discípulos. Y el ser digno e íntegro nos va a permitir disfrutar la vida, ¿sí? Poder ser dignos de confianza, ¿sí? Y sobre todo ser libres. Libres de todo pensamiento que nos ate a ser seguidores. Nosotros hoy tenemos que irnos de este lugar entendiendo de que Dios quiere que saquemos de nuestra mente el hecho de ser seguidores y que seamos realmente discípulos de Él. ¿Cómo podemos vivir a la altura de ese llamado? Esa es una pregunta que cada uno debería hacerse. Señor, ¿cómo puedo hacer para estar a la altura de tu llamado? Y el Señor lo más probable es que te responda como me respondió a mí. ¿Qué transmite en tu charla con los amigos? ¿De qué hablas con tus amigos? ¿De fútbol? ¿Del Facebook? ¿De qué hablas? ¿Del incendio que hubo hace poquitos días acá en Valentina, en la chacra? ¿De qué hablas? Si estás viviendo realmente el llamado que Dios tiene para tu vida, vos deberías estar hablando de Dios en este tiempo. No podés alejarte de las cosas que pasan en Valentina, pero deberíamos estar hablando de Dios. ¿De qué llenamos nuestra mente? ¿Con qué alimentamos nuestra vida? Con lo que estamos alimentando nuestra vida, ¿qué resultados están dando? ¿Sí? A veces nosotros alimentamos nuestra vida con noticias malas, con noticias que dicen que la Argentina económicamente es inestable, que dice que Valentina no va a cambiar nunca porque la droga ha tomado todo el barrio, noticias que dicen que los políticos son todos corruptos. Y si yo empiezo a llenar mi vida con eso y no con la palabra de Dios, lo más probable es que no pueda llegar a ser el discípulo que Dios quiere que sea en este tiempo para Él. Voy a pasar a ser un seguidor que cuando tenga una necesidad me voy a acercar a Dios, un seguidor que cuando necesite del amor y el abrazo de Jesús me acerque a Él, pero después voy a seguir con mi vida normal, como quien dice. Y aquí el Señor me daba realmente el poder que nosotros tenemos con nuestra palabra. ¿Tu palabra edifica o destruye? Hoy justamente tuvimos la visita de un familiar en casa y el Señor me llamaba a hacerle esta pregunta: ¿tus palabras edifican o destruyen? Porque ella en un momento dijo que su casa estaba fea, que su casa estaba rota, ¿sí? Y yo le decía que puede ser una realidad que todos tenemos, pero que no es lo que nos tiene que motivar. Tenemos que declarar otra cosa, tenemos que declarar que más allá de que tal vez el edificio esté feo, pero dentro de mi casa hay amor, hay paz y hay armonía, que es lo más importante, ¿sí? Entonces a veces nuestra vida tiene que significar eso, nuestra vida tiene que declarar a viva voz cosas de bendiciones. Y no solamente para los demás, sino también para nuestra propia vida. Dice, si nuestra vida sirve de inspiración para otros. ¿Sí? Esa es otra de las preguntas que deberíamos hacernos. ¿Nosotros inspiramos a los nuestros? ¿Inspiramos a nuestro vecino? ¿Mi vecino quiere parecerse a mí? ¿Quiere moverse en los lugares donde yo me muevo? ¿O mi vecino cuando me ve caminando por la vereda para no saludarme se cruza a la otra calle? ¿Sí?
déjeme decirlo que uno de esos era yo antes cuando no me caía bien alguien, me cruzaba a la otra vereda. Pero gracias a Dios aprendí de que no, de que uno tiene que buscar ser humilde y que el otro no se enamore de uno, pero sí que se enamore de lo que uno tiene dentro, que es a Cristo. La gran mayoría tenemos un proceso muy doloroso para ser discípulos, porque tenemos que hacer cosas que nunca supimos hacer. Tenemos que entender de que vamos a hacer cosas que los ojos no ven, que a las personas les cuesta entender. ¿Sí? Bueno, esta persona que hoy venía y nos decía que su casa estaba fea, en realidad nos venía a comentar de que tiene 51 años, me dijo, y que el Señor la había jubilado. No sabe cómo, no sabe dónde, no sabe cómo fue, pero que había recibido una palabra de Dios que le había dicho de que se quedara tranquila en este tiempo, que Él se iba a hacer cargo de sus necesidades económicas, y le llegó un mensaje del ANSES que tiene que ir ahora la semana que viene a cobrar la jubilación. Tiene 51 años. Esto no pasa, o sea, a ver, no tiene la edad para jubilarse, ¿sí? Pero para Dios nada es imposible, ¿sí? Y ella se animó a creerle a Dios y Dios va a transformar su vida. Mi pregunta fue, bien, el Señor te va a dar tiempo porque no vas a tener que trabajar. ¿Para qué lo vas a utilizar ese tiempo? ¿Te vas a dedicar a ver novelas? ¿Te vas a dedicar a salir a pasear con tus amigas? ¿O te vas a dedicar, ese tiempo se lo vas a dedicar al Señor? Y la verdad que hasta ella se sorprendió, porque dice, claro, tenés razón, dice, si el Señor me da tiempo es para que yo lo ocupe en Él, ¿sí? Y a veces nos puede pasar lo mismo a nosotros. El Señor nos va a dar tiempo, talentos, recursos, y a veces no queremos ser discípulos, a veces queremos usar esos recursos, esos tiempos en otras cosas, ¿sí? En otras cosas que no es el servir al otro, el servir al prójimo, ¿sí? Entonces me preguntaba el Señor, ¿qué vas a hacer con el tiempo que tenés? ¿Qué vas a hacer con tus recursos, con tus dones, con tu carácter? Hay gente que tiene muy lindo carácter y la gente se le acerca y tiene que explotar ese carácter, tiene que ser una persona que anime a los demás. No tenés carácter, sos una persona con un carácter duro, pero tenés recursos, usá esos recursos para bendecir a alguien. No tenés recursos, pero tenés dones, usalo. Yo ayer la verdad que me sentí pero muy, muy acompañado, porque los dones de servicio de mis hermanos fueron puestos y brindados a la sociedad. Y eso es realmente lo importante, de que podamos ser nosotros los que como Jesús se interesó por la sociedad y por los demás y empezó a formar a sus discípulos, ¿sí? ¿A dónde estás? Levanta tu mano, por favor. Señor, aquí estamos con manos levantadas. Señor, si tú tienes un propósito mucho mayor, Señor, revélaselo a cada uno de mis hermanos. Pero Señor, nosotros hoy entendemos que tenemos un propósito de acción conforme a tu pensamiento, Señor. Conforme a lo que tú, Señor, quieres en este tiempo. Por eso, Señor, pon en cada uno de mis hermanos la autoridad y el liderazgo para que a donde ellos se muevan, Señor, puedan ser como fueron, Señor, aquellos hijos de la iglesia del pasado, Señor, que tenían poder, autoridad, y Señor, que ellos puedan en este tiempo también ser quienes sanen a los enfermos y quienes, Señor, liberten a Valentina, Señor, de la oscuridad y de todo lo que está oculto. Señor, gracias por la vida de mis hermanos,
Señor, y quedamos en este tiempo deseando, Señor, ser como los discípulos de aquel tiempo. Te damos gracias por la vida de ellos, Señor. Gracias, Padre. Amén. Bien. El Señor me decía si tenía vergüenza. Yo hoy, chicos, les voy a decir, les voy a abrir mi corazón. Vergüenza no tenía. Pero vengo hace 3 días con una cosa. Pero también le daba gracias al Señor por eso, porque nosotros debemos humanizarnos. Nosotros somos hijos de Dios, pero nuestra carne, nuestros sentimientos son humanos. ¿Sí? Y qué bueno que sé y que estoy consciente de que muchos de mis hermanos, que así como se sorprendieron y se enteraron que yo iba a estar aquí, se pusieron a orar para que hoy sea el Señor el que hable desde este lugar. Así que también, por eso decía, me voy a quedar con el soldado aquí, pero cada uno de ustedes fueron parte del mensaje que hoy estamos teniendo. Y gracias a ustedes, gracias a sus oraciones y a su disposición, ¿sí? No importa el mensajero, importa el mensaje. Y el mensaje de hoy va a quedar sembrado en sus corazones, y el mensaje de hoy el Señor los va a llevar a que pierdan la timidez, a que quieran ir por más, a que quieran cada vez estar más en las profundidades del Espíritu Santo. ¿Sí? Y como les decía hoy, son tiempos en los cuales tal vez ser hijo de Dios es difícil. La sociedad está siendo dura, la economía está siendo dura, están siendo duras muchas cosas que hoy le sucede a nuestra querida Argentina, pero nosotros tenemos la esperanza de que Dios nos va a levantar, nos va a usar. Ese es el deseo que tenemos que llevarnos hoy en nuestro corazón, que el Señor nos use y nos use grandemente, que seamos como los discípulos, que seamos las personas que impartamos autoridad, que seamos los que llevemos sanidad a los enfermos, que seamos las personas que la gente quiera venir al lado nuestro a refugiarse. Nosotros deberíamos ser, yo cuando hablaba un poco con el Señor, me hacía la imagen de una mamá gallina con sus pollitos, y nosotros deberíamos desear de que de nunca tener las alas abajo, que aunque nos duelan, siempre estar con las alas abiertas, siempre cubriendo y sosteniendo a alguien. Ese debería ser nuestro mayor anhelo. Más allá de que nos cansemos, más allá de que a veces consideramos que estamos malgastando nuestro tiempo, nosotros deberíamos tener ese anhelo de ser como los discípulos de ese tiempo. El Señor Jesús sale a dar una prédica y la gente se juntan millares. Y después de mucho tiempo de prédica vienen los discípulos y dicen: Señor, el pueblo tiene hambre, envíalos a su casa, que vayan a comer a su casa y que vuelvan mañana, que descansen y que vuelvan mañana. Y el Señor Jesús le dijo: no, denle ustedes de comer. Sean ustedes los que pongan su servicio y sus bienes en beneficio del pueblo. Y claro, todos conocemos la historia, eran pocos peces y pocos panes. ¿Sí? Sin embargo, el Señor oró, multiplicó. Pero yo no me quedo con eso, yo me quedo, a ver, la gente, después de haber comido, ¿qué tenía esa comida? Porque después se volvieron a quedar mucho más tiempo, no durmieron, restauraron su fuerza. Siempre me pongo a pensar, ¿eso que comieron, qué era? Amor. Lo que comieron ellos fue amor. Amor en un pedazo de pan. Y el amor es lo que nos fortalece. Vos podés tener muchos problemas, podés tener muchas necesidades, pero si alguien viene y te da un abrazo genuino de amor, te restaura, te fortalece,
te vuelve a inyectar esa energía que necesitas, ese deseo de vivir. Por eso nosotros, vos decís, Señor, ¿y yo cómo voy a orar por una persona que está enferma? Y podés orar en lo secreto, pero en lo personal andá, está con la persona, abrazala, dale una palabra de bien, alentalo. Nosotros hace poco tuvimos la partida de mi cuñado, y eso fue lo que hicimos en el último tiempo. En el último tiempo oramos en secretos por él, pero en lo natural íbamos a visitarlo, tomábamos mate con él, charlábamos, nos reíamos. Y después volvíamos a lo secreto a orar por él, para que el Señor hiciera un milagro. El Señor quiso llevárselo y Él hace conforme a su propósito, ¿sí? Pero nosotros seamos en este tiempo aquellas personas, discípulos que Jesús quiere. Dice, ¿a quién ha venido a dar buenas noticias? A las personas. El Señor ha venido a darle buena noticia a las personas, a los que se arrepienten, a aquellos que quieren escucharlo. Y ya no va a usar más a los ángeles para dar las buenas noticias, ahora nos va a usar a nosotros como iglesia. Por eso tenemos que estar convencidos de que queremos y tenemos que ser discípulos en este tiempo. Les voy a leer un pasaje ahí en Marcos, si quieren buscarlo. Marcos 16, ¿sí? Que es un poco el proceso de la acción, ¿no? Nosotros acá vamos a entender a dónde nos envía el Señor. Y les digo, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales a los que creen y en mi nombre echarán fuera demonios, y habrá nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas no le hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué fuerte que es esto de escucharlo en dos pasajes distintos, ¿no? Debe ser importante porque la Biblia nos lo permite ver en dos pasajes distintos de la Biblia, ¿sí? Que nos permite, debe ser realmente importante porque el Señor tomó dos lugares de la Biblia para decirnos, vayan, prediquen, lleven las buenas noticias, que las personas se sanen, se salven y que las personas quieran estar con ustedes. Y en Hechos, ¿sí? En Hechos 1 al 8, dice el Señor, recibirán poder. Aquí estamos todos nosotros, los hijos, todos aquellos que creemos en Jesús y todos aquellos que estamos decidiendo ser como los discípulos. Vamos a recibir poder, ¿sí? A través del Espíritu Santo. Y le seremos testigos a Jesús aquí en Valentina, ¿sí? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces seremos testigos del amor de Dios en el lugar donde nos movamos. A mí me gusta decirle a Valentina que es el territorio que Dios nos ha entregado en este tiempo. Y es un territorio en el cual vivimos cosas lindas y cosas no tan lindas, ¿sí? Por eso es un tiempo especial para Valentina, porque la iglesia está entendiendo de que somos el bosque en el cual la gente tiene que refugiarse. Somos las personas a las cuales el Señor tiene que mostrar realmente el amor de la iglesia, ¿sí? No hay mucho más para decir. Sabemos que Dios nos ha llamado primero a elegirlo a Él, ¿sí? A elegirlo a Él como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Y después nos llama a ser discípulos.
Animémonos en este tiempo a hacer lo que Dios quiere que seamos. Animémonos a creerle a Dios que nos restauró, que nos dio dignidad, que nos dio libertad. A veces, familia, no podemos movernos del lugar donde estamos porque no le creemos a Dios. No le creemos a Dios que soy digno. No le creo a Dios que soy libre. No le creo a Dios que ya me restauró. ¿Y por qué no le creo a Dios? Y porque miro mis finanzas y estoy atado a las deudas. Y miro a mis hijos y estoy atado a los problemas de mis hijos. Y miro a mi alrededor y veo que la sociedad no es tan buena como me gustaría que fuere. Pero sin embargo, Dios ahí es donde nos dice, eso es lo que ven tus ojos, pero míralo a través de tu espíritu y vas a ver cómo las cosas van a ir cambiando. Vas a ver cómo te vas a desatar de las deudas, vas a ver cómo tus hijos empiezan a acomodar su andar, vas a ver cómo el barrio empieza a verse de una manera distinta. Pero para eso tenemos que creer nosotros que hoy vamos a dejar de ser seguidores y vamos a pasar a ser discípulos. ¿Sí? Todo aquel que quiera en este tiempo decirle al Señor que realmente entendió el proceso, que ya el proceso lo quiere terminar, que ya es hora de empezar a ser discípulos y dejar de ser seguidores. Póngase de pie, así oramos. Señor, te damos gracias en este tiempo. Mira aquí a tus hermanos, a mis hermanos, Señor, de pie, entendiendo de que tú tienes un tiempo especial para nosotros. Señor, danos capacidades de entender que debemos esforzarnos al 100% en este tiempo, que las almas en Valentina son muchas, Señor, que tenemos que ir por ellas. Señor, que tomamos la libertad de tu espíritu, así como tu palabra lo dice, para ser los portadores de la libertad a los demás, que somos, señores, Señor, las personas que en este tiempo vamos a acercarnos a aquel que está necesitado, a aquel que está con aflicción, aquel que en este tiempo cree que tú ya no existes. Señor, he escuchado mucho en este tiempo decir, Dios no existe porque esto me pasa a mí. Pero sabemos que tú eres soberano y tú estás en control de todas las cosas, Señor. Padre, gracias por la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, porque hoy el mensaje ha sido un mensaje, Señor, el cual nos motiva, Señor, no solo a creer, sino también a accionar, Señor. Señor, permítenos ser los Pablos, los Pedros, los Mateos, Señor, de este tiempo. Permítenos, Señor, ser las personas que van a transformar el territorio de Valentina. Señor, permíteme ser el varón, Señor, que voy a transformar mi hogar. Permítele, Señor, ser las mujeres que van a transformar su hogar. Aquellas personas que vamos a transformar nuestro trabajo, las escuelas, Señor. Permite también a los niños, Señor, que hoy escucharon la palabra, que también quede sembrada en su mente y en su corazón, para que ellos desde tiempos más tempranos deseen, Señor, ser discípulos tuyos. Padre, perdónanos, pero aquí estamos, Señor, dispuesto a que tu palabra en este tiempo, Señor, nos lleve a ser aquellos árboles frondosos, Señor. Aquellas personas que lleven, Señor, refugio, alimento, y que seamos aquellos que realmente sembremos la verdad de Cristo en el corazón de los demás. Padre, gracias te doy en este día, porque tú, Señor, me hiciste hablar la palabra que tú deseabas, Señor. Gracias, Señor, por usarme como instrumento. Señor, bendice la vida de tu iglesia. Señor, gracias porque este es un tiempo nuevo para todos. Este es un tiempo en el cual tú nos sorprenderás. Señor, así como me sorprendiste el día de hoy, así nos sorprenderás a cada uno, Señor, haciendo de que podamos ir por más. De eso se trata, Señor.
de ir por más, de salir de nuestro estado de comodidad, de nuestro estado de confort y llegar allí donde está la necesidad de la gente. Señor, te doy gracias, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.